Dios te bendiga. Qué privilegio, qué gozo poder estar contigo en este servicio de mitad de semana y poder compartir la palabra de Dios contigo con mi esperanza y mi más ferviente deseo de que de alguna manera a través de esta interacción tanto tu fe como la mía pueda ser mutuamente edificada, porque el Espíritu Santo que está trabajando en ti, está trabajando en mí, Él nos une, nos conecta. Y aunque no te pueda ver, como tú me ves a mí, el Espíritu de Dios se encarga de que de la bendición que tú recibas venga un desbordamiento hacia mí también. Así que mientras hablamos en la semana o compartimos con algunos hermanos, esas bendiciones que Dios derrama a ti, me las devuelve a mí. Así que te invito a abrir la palabra de Dios. Como tú sabes, hemos estado hablando en los últimos mensajes de media semana de que estamos envueltos en un combate espiritual, de que Dios sabe que en medio de esta pandemia la batalla es espiritual. Sí hay cuestiones políticas, hay cuestiones humanas, hay enfermedad, hay todo lo que enfrentamos a nivel físico, pero la raíz de todo está en el mundo espiritual. Y Dios nos habla a través de Pablo de que en tiempos como este y en todo tiempo es importante, es vital, es indispensable que tú y yo nos pongamos toda la armadura de Dios para poder estar firme, para batallar contra las fuerzas del enemigo que vienen contra nosotros y después de todas esas batallas que tú y yo podamos permanecer firmes en el Señor. Y estuvimos mirando los diferentes componentes de la armadura y estamos llegando ya hacia el final. Hoy vamos a hablar de la penúltima, del yelmo de la salvación. Y por eso te invito al libro de Efesios, el capítulo 6, la primera parte del verso 19. Es brevísimo, dice así la palabra de nuestro Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y tomad. La palabra griega también se traduce como recibid. Tomad o recibid el yelmo de la salvación. Así vamos a orar. Padre amado, en esta preciosa ocasión también queremos vestirnos de toda la armadura tuya, porque vestirnos de la armadura tuya es vestirnos del Señor Jesucristo. Y Señor, danos claridad y danos luz para poder esclarecer qué significa este yelmo de la salvación y cuán importante es en medio de la batalla que necesitamos. Señor, quizás posiblemente tan importante como los otros componentes, en estos momentos donde el enemigo enfila sus cañones hacia nuestras mentes y nuestras cabezas se convierten en el campo de batalla y luchamos con todas las insinuaciones y dardos encendidos del enemigo, te pedimos que nos hables con claridad acerca de este poderoso yelmo que tú nos has dado, este casco que protege nuestras mentes y cómo lo podemos usar para salir victoriosos en medio de esta batalla espiritual. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús, en cuya presencia estamos. A Él sea la gloria por siempre. Amén, amén y amén. Es interesante que los doctores nos dicen y lo describen como la fatiga de combate. De hecho, ellos le llaman fatiga de combate o neurosis de guerra. Y se refieren al estrés que los soldados sienten, perciben y sufren cuando están expuestos al combate por mucho tiempo. Es esa tremenda presión que ellos tienen y que eventualmente cuando termina la batalla, eventualmente es el precursor a lo que los doctores también llaman el síndrome postraumático de guerra, ¿no es cierto? Pero esta batalla, esta fatiga, este profundo cansancio que sienten los soldados cuando están en medio del combate es lo que muchos de nosotros sentimos en medio de este combate espiritual que también tenemos. Y la fatiga mental es uno de nuestros más grandes enemigos, porque la fatiga mental, como decía el famoso técnico de un equipo norteamericano de fútbol llamado Vicente Lombardi, la fatiga hace un cobarde el más valiente.
Y cuando nuestras armaduras se desgastan ante el ataque incesante de los medios noticiosos, de la desinformación, de todo lo que nos llega a nosotros y nos presenta un mundo que parece que está fuera de control, con un Dios ausente que parece que no está interesado. Y cuando nosotros somos abrumados por estas olas constantes de desinformación, es fácil para los cristianos, si no mantenemos puesta la mirada en Dios y nos ponemos este yelmo de la salvación, para nosotros perder el norte. Y de pronto nos encontramos desorientados y nos encontramos perdidos en medio de todo lo que estamos viviendo. El enemigo se enfoca, y a través de la historia siempre se ha enfocado en usar la desinformación para tratar de confundir al cristiano y movernos el piso, por decirlo así. Y una de las armas que él usa en esta campaña desinformatoria contra nuestra fe es precisamente el desánimo, el desaliento. Él busca producir en nosotros esa fatiga mental que hace que nosotros querramos salir de la lid, rendirnos, soltar nuestras armas y decir ya no más, sencillamente me niego a seguir peleando. Pero déjame decirte, es vital, es importante que no lo hagamos, sino que nos apropiemos de los recursos que Dios nos ha provisto, porque tú y yo vamos a salir airosos, victoriosos en medio de esta batalla espiritual, porque peleamos desde una posición de victoria. El Señor Jesucristo mismo está con nosotros y Él nunca ha perdido ni nunca perderá una batalla, porque Él es el todopoderoso Dios. Pero es vital que también entendamos que somos humanos y que los grandes hombres y mujeres de Dios muchas veces también tuvieron sus batallas contra el desaliento, contra la depresión, contra el desánimo. Hombres como los grandes predicadores, Carlos Spurgeon, Martín Lutero, Juan Calvino, Hudson Taylor, hombres de Dios, también sintieron el peso abrumador de las cargas que llevaban en medio de las batallas que ellos estaban peleando. Y no solamente ellos, en la Biblia, quizás hombres y mujeres de la Biblia como el mismo Adán y Eva después del fratricidio entre Caín y Abel, Noé, Moisés, Elías, David, Lea, Rebeca, Esther, todos estos grandes y mujeres de Dios sintieron el peso y la fatiga en momentos determinados de su vida donde ellos se sintieron desfallecer. En cierta medida, las palabras de Jacob las resumen en Génesis capítulo 42, verso 36, cuando cuando sus hijos regresan y les recuerdan que tienen que regresar a Egipto y tienen que llevar a otro hijo, al más pequeño, a Benjamín, el que él no había querido soltar, porque había un hermano que habían dejado como garantía para que pudieran regresar. Porque este primer ministro que ellos no habían reconocido como su hermano, José, les estaba demandando esto. Y Jacob siente el peso de esa responsabilidad y mira su respuesta. Él le dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Esa frase, contra mí son todas estas cosas, es el clamor de un hombre que siente que su mundo se le está viniendo encima. Y él siente el peso de la guerra, el peso de la batalla. Él siente la fatiga mental y emocional de estar metido en un conflicto donde parece que está perdiendo. Bueno, como Jacob y como todos estos grandes hombres y mujeres, quizás en estos días tú has sentido el peso desgastador en la mente de toda esta pandemia que nos ha tocado vivir. Y sentimos la fatiga, y sentimos el cansancio, y sentimos esa ola de desánimo y desaliento que viene sobre nosotros. Como iglesia no nos hemos podido congregar, no hemos estado tan cerca como quisiéramos. En medio de todo esto pudiera ser que nosotros quisiéramos darnos por vencidos. Pero escucha, no tenemos que hacerlo. Pablo nos dice, no se rindan, porque lo único que tienen que hacer es ajustarse bien y usar el yelmo de la salvación. ¿Y a qué se refería Pablo cuando hablaba del yelmo de la salvación? Bueno, se refería a ese casco protector que el soldado romano usaba sobre su cabeza. Era hecho de cuero endurecido y era cubierto con piezas de metal que le protegían la cabeza, el cerebro, protegían en cierta medida espiritualmente hablando la mente. Cuando pensamos en las piezas de la armadura, usualmente pensamos que la armadura de Dios son piezas defensivas,
que cada pieza de la armadura es para protegernos. El pectoral protege el pecho, el yelmo protege la cabeza, la correa protege nuestra cintura, las sandalias protegen los pies, el escudo obviamente nos protege. Pensamos que excepto la espada, todas son realmente componentes defensivos, pero sería un error pensar así, porque el soldado romano el ejército romano, las legiones romanas no eran defensivas. Era el ejército más agresivo, más arrollador, más avanzante que conoció la historia hasta ese tiempo. De hecho, por 1000 años ellos batallaron y triunfaron. No porque eso, más que defensivos, los elementos de la armadura eran protectivos para que ellos salieran a pelear. No para que se quedaran como si el enemigo viniera solamente a paliarlos y ellos tenían que aguantar los golpes. No, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, las compuertas de los infiernos son los que van a estar defensivos, pero ante el paso arrollador de mi eclesía, de mi iglesia, ni siquiera las compuertas de los infiernos van a poder detenerla. Porque va a ser una iglesia empoderada por el Espíritu Santo de Dios. Así que de hecho el cuneo, que era la formación militar donde todos los soldados formaban, se juntaban los escudos y se avanzaban, es considerado, Walter Wink la describe, dice, el cuneo, esa formación militar donde todos los escudos se acercaban y ellos formaban una mini pared que avanzaban, y así grupos y unidades del ejército romano avanzaban. El cuneo, dice Walter Wink, era la formación militar más temible y eficaz conocida hasta entonces y durante los próximos 1000 años siguientes. Así que nosotros como cristianos tenemos la armadura de Dios no para que seamos solamente defendidos, sino para que seamos protegidos mientras atacamos. Y eso significa que el yelmo de la salvación crea en nosotros una barrera protectora contra el impacto de las sugestiones y los ataques y las insinuaciones del enemigo que vienen contra nuestra mente. Y que estamos protegidos y nuestra mente está salvaguardada para tú y yo avanzar en una escala ganadora. Pablo lo llama el yelmo de la salvación. Es interesante que en Primera de Tesalonicenses 5:18 Pablo vuelve a hacer referencia y más específicamente lo describe. Él dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Él describe el yelmo como la esperanza de nuestra salvación. La esperanza del cristiano no es sencillamente un esperar a ver qué pasa. No, nosotros estamos convencidos de que lo que Dios ha hecho va a suceder y lo que Dios nos ha prometido va a llegar, y hacia donde nosotros vamos con la promesa de Dios vamos a llegar hasta allá. En otras palabras, nosotros nos movemos desde una posición no de mero optimismo, sino de seguridad. Nosotros tenemos la seguridad de nuestra salvación. Nosotros sabemos que cuando un ejército sabe que va a ganar y tiene ese sentido de que va a ganar, el ejército puede avanzar. Puede avanzar. Ronald Griffith era un comandante de uno de los regimientos de Estados Unidos cuando estaban en la guerra contra Irak. Se conocía como la tormenta del desierto. Y dice que él tenía un regimiento, creo que era el 21, el número 21 de los ataques de infantería, y ellos tenía 24,000 soldados en aquella famosa batalla que iba a ser sobre tierra y donde se pensaban que miles y miles de soldados iban a perecer porque los iraquíes hablaban de tener hasta armas biológicas. Y este hombre dice que él estaba abrumado, él era un creyente, él estaba abrumado, pero en una ocasión mientras oraba con su capellán de apellido Davis, dice que en ese momento ellos sintieron que la paz de Dios vino sobre sus corazones y ellos sintieron que el Señor les está diciendo, mira, no va a ser tan malo como se imaginan, no van a perder tantos soldados como imaginan. Griffith estaba pensando que él iba a perder cerca de 2,000 soldados como mínimo. Pero tú sabes, mirando la historia, en el 1991, cuando se desató esa gran batalla, Estados Unidos la ganó en 4 días.
¿Y sabes cuántos soldados Estados Unidos perdió? Solamente 4 soldados. Porque Dios le había dado esa esperanza, él tuvo paz, él pudo confiar en Dios, desarrollaron su plan de ataque y se movieron con la fe de que Dios les había dicho: yo voy a estar con ustedes. El punto es este: la esperanza del cristiano es lo que a nosotros nos sostiene. La seguridad de nuestra salvación es lo que a nosotros nos fortalece y nos consuele. Pero ¿en qué está basada la seguridad de nuestra salvación? ¿En qué está basada? Bueno, número 1, está basada en el hecho de que Jesucristo es nuestro Salvador. Déjame decirte, nadie se compara a nuestro Rey Jesús. Nadie se compara a Él en majestad, en poder, porque suya es la gloria, la honra, el poder, la magnificencia, la victoria. El Señor Jesucristo es nuestro Rey de los siglos, el Rey de la eternidad, pero es también el Rey de los santos. El Rey que batalla a favor nuestro. Él es nuestro Salvador y es nuestra salvación. Te lo ilustro de esta manera. Si una persona se estuviera ahogando y tú vieras que se está ahogando y tú estás en un barco y tú le lanzaras un salvavidas y la persona se agarrara ese salvavidas y tú lo sacaras del agua, bueno, tú serías su salvador y el salvavidas sería su salvación, el medio en que él se salvó, ¿no es cierto? Pero si esa misma persona se está ahogando y no sabe nadar, y tú te tiras, y tú le agarras y le llevas de un brazo mientras nadas con el otro, hasta llegar a la orilla y salvarle. Bueno, tú has sido tanto su salvador como su salvavidas. Tú has sido su salvador y su salvación. Has sido el agente de salvación, pero has sido también el medio usado para salvarle. Bueno, Jesucristo para ti y para mí es tanto nuestro Salvador como nuestra salvación. Jehová es mi salvación, decía el salmista, él lo entendía. Y porque nosotros somos salvos por la gracia de Dios, Jesucristo pagó por nosotros el precio para salvarnos. Quizás algunos dirían: pero pastor, ¿y qué de la cruz? ¿No es la cruz el medio que Dios usó para salvarnos? Bueno, realmente la cruz no es lo que nos salva. El Salvador que murió en la cruz es lo que nos salva. Cientos, quizás miles de personas murieron crucificados. Ninguna de esas cruces salvaron. La cruz por sí sola no sirve para nada. Es el Salvador que murió en esa cruz. Su sangre preciosa es la que nos salva. Por eso podemos decir que la salvación nuestra es el Señor Jesucristo. Y déjame decirte, la salvación que nosotros obtenemos a través de Jesucristo es toda suficiente. En otras palabras, tú no necesitas a Jesucristo y nada más. Tú no necesitas a Jesucristo y buenas nuevas, tú no necesitas a Jesucristo y una buena conducta, tú no necesitas a Jesucristo y nada más. Sencillamente Jesucristo solamente es quien te salva. Por eso en Efesios 2:8 la palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo lo presenta de una manera todavía más contundente en 1 Corintios capítulo 1, versos 30 y 31. Allí él dice: mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En otras palabras, Cristo es nuestra salvación. La gente a veces piensa de la salvación como un boleto, como un ticket, como si Dios tomara un ticket y le dijera: toma este ticket, con este vas a llegar al cielo. Como quien compra seguro de vida y dice: bueno, yo acepté a Cristo hace mucho tiempo, yo compré mi seguro de vida, y piensan que la salvación es eso, un boleto que se puede extraviar, se puede perder, pero en realidad Jesucristo es el agente de nuestra salvación. Él fue el que pagó el precio. Él es el que puede salvarnos perpetuamente, dice el libro de Efesios. Él es el que nos salva de principio hasta el final. La salvación la Biblia la presenta como algo pasado, presente y futuro. Es todo un cuadro completo. Es pasado porque Cristo murió por nosotros y somos salvos. Pero es también algo presente porque está siendo operada en nosotros a medida que Cristo nos transforma a su imagen y semejanza. Pero también es futura, porque un día seremos glorificados con el Señor Jesucristo. Ahora,
El enemigo se ocupa en hacernos cuestionar la seguridad de nuestra salvación. Él viene constantemente y nos acusa, nos dice, no, pero tú no te lo mereces, no, pero tú no eres digno, no, pero mira tus pecados, no, pero mira, fallaste aquí, fallaste allá. Dios no ha terminado contigo. Dios tiene que avergonzarse de ti. No le escuches. Recuerda que nuestra seguridad está en quien Jesucristo es y lo que hizo por nosotros. Es cierto que tenemos que cooperar con Él en el proceso de nuestra santificación y tenemos que volver nuestro corazón a Él y no abandonarlo, pero recuerda que nuestra salvación está segura en Jesucristo. Cuando yo empezaba la vida cristiana, yo recuerdo las ocasiones en que el enemigo venía y me decía, Osvaldo, cometiste el pecado imperdonable. Y yo decía, oh Señor, sin duda que quizás cometí el pecado imperdonable, Señor, cuando hice algo malo, cuando hice algo indebido. Yo pensaba, oh no, voy a perder la salvación porque he pecado contra Dios. He escuchado a veces a muchos hermanos que han venido a mí ahora y me han dicho lo mismo, algunos muy cercanos a mí. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde yo les recuerdo, si tú estás preocupado por eso, si tú tienes temor, si tú sientes culpabilidad, eso significa que no lo has perdido, porque si lo hubieras perdido no estuvieras interesado. Porque cuando la Biblia describe el pecado imperdonable, lo presenta como la crasa incredulidad de una persona que rehúsa creer a Dios hasta en sus milagros, porque su conciencia está tan endurecida que no quiere saber nada de Dios. Pero ese no es el caso tuyo, ese no es el caso mío. Podemos estar luchando, pero tenemos un Salvador que es todo suficiente para salvarnos, aun cuando nuestro corazón, como decía el apóstol Juan, nos reclama o nos traiciona. Dios es fiel. La buena obra que ha empezado en ti, Él la va a perfeccionar. Número 2, la seguridad de nuestra salvación primeramente está en Cristo. Él es el fundamento perfecto. Cristo es todo para nosotros, nuestro Salvador y nuestra salvación. Pero nota también que el Espíritu Santo que Dios pone en nosotros cuando nacemos de nuevo, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mismo nos recuerda que somos amados y deseados por Dios. Él obra en nuestras vidas, extiende su misericordia, pero nos da ese testimonio interno de saber que Él está en nosotros y que Dios nos ama. Pablo lo menciona en Romanos capítulo 8. Allí él dice en el verso 15 hasta el 17, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira lo que dice, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da testimonio de nuestra filiación. La paternidad es la calidad de ser padre, la filiación es la capacidad de ser hijos. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios porque Dios nos compró a precio de sangre. Y cuando el enemigo viene y nos quiere mentir, recuerde, el Espíritu Santo quiere decirte a ti, oh, tú eres mi hijo amado, yo en ti me complazco. Yo recuerdo en una madrugada que me levantaba temprano, estaba orando y encontré ese pasaje de la Escritura donde el Padre habla del Hijo y da testimonio y dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y yo recuerdo que yo estaba leyendo eso y en ese momento sentí el testimonio del Espíritu de Dios que me decía, yo siento lo mismo por ti. Y por supuesto, en ese momento yo encontré razones para contradecirle. Le dijo, no, Señor, Jesús era perfecto. Yo soy hombre pecador. Tú no puedes pensar lo mismo de mí. Yo te fallo demasiado. Señor, tú no puedes estar complacido conmigo. Pero otra vez la voz del Espíritu me dijo, sí, porque cuando yo te miro, yo te veo vestido con la rectitud o la justicia de mi Hijo Jesús. Es como si yo tuviera, ¿te acuerdas? El pectoral de la rectitud. Dios ve el pectoral y se acuerda de que también yo he recibido la justicia, la rectitud que Cristo ganó para nosotros y que nos es imputada e impartida en santidad por medio de su Espíritu.
Recuerdo que esa mañana yo estaba tan contento, sentí esa afirmación de parte del Señor, que después que terminé de orar, yo fui a la habitación de cada uno de mis hijos. Y mientras ellos todavía dormían, fui y les susurré al oído: tú eres mi hijo, mi hija amada, en quien yo me complazco. Yo quería compartir la bendición que yo mismo había recibido de parte de Dios. Y yo recuerdo que mi hijo, cuando yo se lo dije, con los ojos cerrados y embarrado de sueño, todavía extendió los ojos así en la semipenumbra del cuarto, me abrazó y me dijo: gracias, papá. Él había sentido la bendición, la afirmación también de lo que Dios había hecho. Así que tú y yo recibimos esa afirmación del Espíritu Santo cuando ore. Dile: oh Señor, que tu espíritu dé testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Y a través de la palabra, el Espíritu te va a hablar. En medio de esta pandemia, cuando estamos bajo el fuego intenso, la bruma intensa de lo que sentimos, de toda esta presión que siente toda nuestra ciudad, toda nuestra nación, cuando sentimos esa carga pesada, es fácil para nosotros pensar que porque estamos pasando en esta tribulación y estamos viviendo esta gran aflicción, que de alguna manera Dios no nos ama. Pero la Biblia repetidamente nos recuerda que eso no es así. Que de hecho Dios está redimiendo nuestro sufrimiento y usando tu sufrimiento y mi sufrimiento para glorificarse Él. En Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13, mira cómo él le dice. Él comienza diciendo: amados. Mira lo que dice: amados, comienza él. No sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo: estas pruebas que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, en esta pandemia no se extrañen, amados, de que estemos sufriéndola como si alguna cosa extraña estuviera pasando, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo. Cristo sufre con nosotros, nosotros sufrimos con Él, así que no estás desperdiciando tus dolores ni tu sufrimiento. Todo esto que está viniendo sobre ti, Dios lo está redimiendo y lo está usando. Y hermanos creyentes contigo en el mundo entero estamos padeciendo, en toda América Latina, en toda Europa, Asia, en todos los continentes donde hay vidas que están sufriendo, hermanos que estamos sufriendo juntos, estamos sufriendo para la gloria de Dios y debemos gozarnos y alegrarnos porque Dios nos ha dado el privilegio de padecer con nuestros hermanos por causa de su nombre. Romanos también lo menciona en el capítulo 5. Mira cómo él lo expresa, Pablo otra vez. Él dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia aguante y el aguante esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, aún en las tribulaciones, tenemos la seguridad de que su palabra nos dice de que somos amados, aunque estemos pasando por estas tribulaciones. Así que no importa la pandemia, no importa la aflicción, hemos perdido seres amados, nuestros corazones conocen el dolor, pero en medio de todo eso Dios redime nuestros sufrimientos. Y lo que estamos sufriendo se lo llevamos ante su trono y le decimos: oh Señor, ten misericordia de nosotros, consuélanos. Y Jesús, que comparte con nosotros nuestros padecimientos, porque son sus padecimientos, porque Él murió por este mundo pecador, Él también nos bendice y nos consuela y nos fortalece. Termino con mi punto final. La seguridad de nuestra salvación está basada en el sentido de que con Cristo es nuestro Salvador. También el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, pero también es afirmado cuando servimos a Dios.
después de haber hablado de la gracia y cómo no es por obras para que nadie se gloríe, Pablo en el verso 10 del capítulo 2 de Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y como tú le has servido a través de esta prueba. Allí en Hebreos él dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de fe, la obra de amor que tú has hecho, en cómo has servido a los santos y les sigues sirviendo. Así que durante aún esta pandemia busca la manera de servir a Dios. Escribe por texto, por carta, como tú puedas, hermanos, anímales en su fe, dale palabras de aliento, dale palabras de fortaleza, quita los ojos de ti mismo, aún las circunstancias adversas que estás viviendo, y céntrate en otros y bendícelos, y verás que el gozo del Señor se va a coronar en ti, y el favor de Dios va a estar sobre tu vida. Y aún si estás desalentado, permite que otros te animen, o acércate al Señor y pide que te levante, que te vuelva a, si estás sumido en el desánimo, en el desaliento, pídele al Señor que te levante y te vuelva a echar al oleaje de su gracia y de su gozo para que puedas ser de bendición a otros. Termino con esta ilustración. Una especialista en el cuidado de animales en vías de extinción. Esta doctora se llama Barbara Brown Taylor. Ella cuenta la vez que visitó una isla donde es famosa porque las grandes tortugas vienen, depositan sus huevos y entonces vuelven y se van al mar y luego regresan cuando ellos ya se han desempollado. Pero ella dice que estaba estudiando y de pronto vio que una enorme tortuga que vino depositó sus huevos. Pero luego en la oscuridad, en vez de volverse a adentrar a las aguas y a las olas y a irse, tomó el camino equivocado y no se explica cómo, porque usualmente no sucede. Pero tomó el camino equivocado y en vez de ir hacia el mar, se adentró hacia la tierra. Y el calor intenso, el fuego intenso eventual, dice que cuando ella descubrió que la tortuga, las huellas de la tortuga no se dirigían hacia el mar, sino hacia la dirección contraria, ella empezó a rastrearla y la encontró. Y la pobre tortuga estaba prácticamente reseca, llena de arena seca, estaba tan agotada, tan fatigada que ya no tenía las fuerzas para ni siquiera volver a recorrer el rumbo equivocado y volverse al mar. Así que ella llamó a sus compañeros y ellos trajeron una camioneta con unas cadenas. Y lo primero que ellas tuvieron que hacer fue voltear a la tortuga para poder arrastrarla sobre su cascarón, ¿no es cierto? Y dice que cuando ellos pusieron aquellas cadenas pesadas y aquella camioneta empezó a alar aquella tortuga, la tortuga metió la cabeza y las patas dentro de su carapazón y ella iba saltando sobre la arena y sobre todo el camino hasta que la llevaron cerca del mar. Y allí entonces la volvieron a virar. Permitieron que la bruma la tocara y recibiera el refrescamiento de aquellas aguas hasta que finalmente vino una ola y ya se metió en la ola y de pronto se desapareció. Bueno, quizás a nosotros nos pasa como las tortugas, en esta fatiga de combate, en esta neurosis de guerra, en medio de los ataques despiadados del enemigo contra nuestras mentes, hemos sentido el desgaste de toda esta batalla. Pero Dios nos está recordando en esta preciosa ocasión, ponte el yelmo de la salvación. Acuérdate que Jesucristo es tu salvación y tu Salvador. Clama a Él, fortalécete en Él. Recuerda que esto va a pasar. Recuérdate que el Señor está contigo. Recuerda que esto va a ser temporal, pero la vida eterna que Él te ha dado no va a tener fin. Y que Dios es bueno y que Dios es fiel y Él te va a sustentar y te va a sostener y nos va a sacar a través de toda esta tormenta que puede estar viniendo o que estemos saliendo de ella o que se puedan empeorar las cosas hacia fin de año. No importa, vamos a sobrevivir, vamos a ser preservados en medio de todo eso porque Dios es bueno, Dios es fiel y nos espera al otro lado de este año, que ha sido un puente hacia una nueva era para la iglesia. Nos esperan años, décadas de bendición, de avivamiento y de la grandeza de un Dios que nos ha dicho, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy el Dios que te doy las fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y de mi poder. Vamos a orar.
Oh Padre amado, qué glorioso es saber que aún esta pandemia va a pasar y que en ella tú nos has dado el privilegio de ser participantes de tus padecimientos, porque tú sufres con los que sufren, ríes con los que ríen, lloras con los que lloran, pero Señor, somos parte de tu cuerpo y estamos padeciendo contigo todo lo que está pasando, pero no estamos desperdiciando nuestros dolores, porque tú no vas a desperdiciar nada y aún nuestros sufrimientos serán usados para glorificar tu glorioso y bendito nombre. Y en medio de lo que estamos viviendo, tú nos vas a levantar y nos vas a poner en alto. Y tú vas a bendecir tu iglesia, Señor, y la vas a empoderar. Y nos vas a visitar con avivamiento y vas a enviar. El reino de los cielos va a venir sobre nosotros con poder. Y vamos a ver tu gloria, tu majestad y tu victoria. Y vamos a ver miles de almas venir a los pies de Cristo en los próximos años, Señor. Y estamos batallando a favor tuyo y tomando nuestra posición y victoriosamente batallando a favor de tu reino y de tu iglesia, porque ni siquiera las compuertas de los infiernos va a poder prevalecer contra nosotros, porque somos más que vencedores en Jesucristo y en el amor que Él nos tiene. Por lo tanto, anímanos, levántanos, llénanos de alientos, de nuevos brillos, de nuevas fuerzas y ayúdanos a recordar de que estamos en ti y tú estás en nosotros. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Así que, Padre, te pido por mis hermanos donde están escuchando, renueva sus mentes, renueve su espíritu, renueva sus corazones y llénalos de amor, de esperanza, de vida, de fe. Te pedimos esto en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén, Señor. Amados, qué glorioso es saber que estamos en el lado ganador, que con Cristo ya vencimos y vamos a salir adelante con su presencia, con su poder y con su paz. Así que te envío con esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. La misión que van a llevar a cabo es extremadamente arriesgada. Vean al compañero de al lado. Necesito que seas muy valiente. Que seas mi pequeño soldado. Sí. Debemos ser valientes por los demás. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque un soldado no se rinde. ¿Lo crees? Repítelo. Sargento, un soldado no se rinde. Los hombres valientes que decidan aceptar esto. Un paso al frente.